Jeremías 1. El llamado de un profeta renuente. Entre todos los profetas del pueblo hebreo, ninguno fue más heroico que Jeremías G. Campbell Morgan. A. La vida y los tiempos del profeta Jeremías. 1. Jeremías y su trasfondo. Las palabras de Jeremías hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. A. Las palabras de Jeremías. Aquí comienza una notable colección de escritos revelados a través del profeta Jeremías. Su ministerio de 40 años fue una tremenda demostración de fidelidad y valor frente a gran desánimo, oposición y pequeños resultados. Y, Jeremías, se desconoce el significado preciso del nombre, con interpretaciones sugeridas que incluyen, el Señor establece, el Señor exalta y el Señor derriba. Harrison. 2. El nombre Jeremías era común en Judá. Ocurre varias veces en Elat. En la época de David hubo 2, y posiblemente 3 Jeremías entre los valientes de David. 1 Crónicas 12:4, 10, 13. Thompson. B. Que estuvieron en Anatot, ya que Jeremías era de una familia sacerdotal, tenía sentido que vivieran en Anatot, que era una pequeña aldea a unas 3 millas de Jerusalén. Estaba en tierra de Benjamín, pero había sido entregada como ciudad sacerdotal, Josué 21:18. Y, desde los puntos estratégicos de Anatot se podían ver claramente los muros de Jerusalén. Jeremías no creció en la gran capital, sino a la vista de ella. Thompson. 2:2-3, Los tiempos de Jeremías. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13 de su reinado. Le vino también en días de Joacim hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes 5. A palabra de Jehová que le vino, aunque este libro contiene las palabras de Jeremías, también contiene la palabra de Jehová. Esta profecía, como todas las escrituras inspiradas, es tanto la palabra del hombre como la palabra de Dios. Es la palabra de Dios divinamente inspirada e infalible, pero traída a través de la personalidad del hombre. Y, cuando Dios usa a una persona, no borra su personalidad, Él quiere usar la personalidad santificada de esa persona. Dios quería un hombre con un corazón muy gentil y tierno para este infructuoso ministerio de condenación. La posterior carrera de Jeremías demuestra que tenía esta cualidad en plena medida. Wright. B. En los días de Josías, el rey Josías fue uno de los mejores reyes de Judá, celoso por la reforma. Según 2 Crónicas 34:3, fue en el 8º año del reinado de Josías que buscó al Señor, y unos años después comenzó una campaña agresiva para purificar a Israel de la idolatría y volver al Señor. Y Dios llamó a estos 2 gigantes, tanto Josías como Jeremías, para que le sirvieran a él y a su pueblo al mismo tiempo. Ambos se apoyaron mutuamente, y aunque no dejaron atrás a un Judá transformado y perdurable, sirvieron a Dios fielmente y eliminaron toda excusa que Judá pudiera ofrecer para el juicio que finalmente llegó a través de Babilonia. C. Josías. Josim. Sedequías. En esta línea de sucesión de los reyes de Judá, algunos quedan fuera. Joacás en 2 Crónicas 36:1-2 y Joaquín en 2 Crónicas 36:8-9. Y Joacás y Joaquín probablemente fueron omitidos en este versículo porque sus reinados fueron muy cortos, comprendiendo solo 3 meses cada uno. Harrison. D. Hasta la cautividad de Jerusalén en el mes 5. De hecho, porciones de este libro se refieren al periodo posterior a la cautividad, Jeremías 44. Sin embargo, eso fue solo como una postdata de la catastrófica caída de Jerusalén. B. El llamado y la preparación del profeta Jeremías. 1:4-5, El llamado de Dios para Jeremías. Vino, pues, palabra de Jehová a mí, diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Vino, pues, palabra de Jehová a mí, Jeremías tuvo un encuentro personal con Jehová. Aparentemente fue criado en un hogar sacerdotal y piadoso, sin embargo, necesitó tener un encuentro personal con Dios y su palabra. Y, debido a que muchas de sus profecías tienen ecos e indicios de profetas anteriores de Israel, parece que Jeremías creció conociendo la palabra de Dios.
Su vida y pensamiento futuros fueron moldeados en gran medida por un conocimiento temprano de las declaraciones de los profetas del siglo VIII a.C., como Amós, Oseas, Isaías y Miqueas, y probablemente también por las vidas y dichos de Elías y Eliseo. Harrison. B. Antes que te formase en el vientre te conocí, te di por profeta a las naciones. Jeremías ya era un hombre joven, pero Dios quería que supiera que su llamado se remontaba incluso más atrás que su juventud. Jeremías existió en la mente y el plan de Dios antes de que existiera en el vientre de su madre. Dios le dijo esto a Jeremías para que pudiera caminar en el plan predeterminado de Dios por voluntad propia. Y esta información no se proporcionó solo para interesar a Jeremías o para entretenerlo. Se le dio para que conociera la voluntad de Dios, se sintiera animado por ella y, por lo tanto, alineara su voluntad con la voluntad revelada de Dios. 2. San Pablo habla de su propio llamado a predicar el Evangelio a los gentiles en términos similares. Gálatas 1, 15-16. Clarke. 3. Las antiguas leyendas judías dicen que Jeremías fue llamado así porque nació circuncidado y salió del útero profetizando. De hecho, como dice la leyenda, en su profecía fuera del útero se quejó de la infidelidad de su madre. Cuando ella protestó, tuvo que explicarle que se refería a madre como símbolo de Jerusalén. C. Por profeta a las naciones. Jeremías se centró en Judá en las últimas décadas antes de que los babilonios la conquistaran. Sin embargo, su trabajo como profeta no fue solo para Judá, sino también para las naciones y para nosotros en la actualidad. Y, a este respecto, Jeremías fue nombrado profeta para un ministerio mundial. Esto refuta la idea de que la obra de los siervos de Dios fue siempre provinciana. Dios es el Señor de las naciones. Fine B. 2, 6-10, la objeción de Jeremías y la respuesta de Dios a la objeción. Y yo dije, Señor Jehová. He aquí, no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Señor Jehová. Esto se traduce en una expresión de sentimiento profundo, aunque el sentido es difícil de relacionar en español. He aquí, no sé hablar, porque soy niño. Jeremías probablemente tenía entre 17 y 20 años en este momento. Aparentemente, sentía que ser niño le impedía ser un mensajero bueno o autorizado de la palabra de Dios. Y, a diferencia de Moisés, cuyas protestas de insuficiencia sonaron un poco huecas, Jeremías realmente era joven, al parecer, e inexperto. Kidner. C. No digas, soy un niño, aunque la protesta de Jeremías era cierta, era irrelevante y Dios no quería escucharla, ni tampoco quería que Jeremías la dijera. Dios insiste en su derecho de llamar a los jóvenes y usarlos si escuchan su llamado y lo responden. Y, no digas, soy un niño porque Dios usó a David cuando era joven. Cuando era joven, David sirvió fielmente a su padre en el campo del pastor, mató a un león y un oso mientras protegía su rebaño, mató a Goliat, sirvió al rey Saúl y fue comandante del ejército israelita. 2. No digas. Soy un niño porque Dios llenó a Juan el Bautista con el Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Lucas 1:15. No eres demasiado joven para ser lleno poderosamente del Espíritu de Dios. 3. No digas, soy un niño porque Dios usó a Timoteo cuando era joven, y por medio del apóstol Pablo le dijo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. 1 Timoteo 4:12. 4. No digas, soy un niño porque Dios usó a Hudson Taylor cuando era joven. A los 17 años se atrevió a buscar a Dios y se entregó totalmente a la voluntad de Dios. Casi de inmediato sintió una clara impresión de que Dios quería que fuera un misionero en China, y comenzó a prepararse para el campo misionero viviendo el tipo de vida por fe que quería vivir en el campo misionero y viviéndola allí mismo en Inglaterra. Cuando tenía 22 años, llegó por primera vez a Shanghái.
No digas, soy un niño porque Dios usó a J. Edwin Aur cuando era joven. Nacido y criado en Belfast, Irlanda, a los 21 años dejó un trabajo bien remunerado en medio de la Gran Depresión para recorrer Gran Bretaña en bicicleta y contarle a cualquiera que quisiera escuchar sobre el avivamiento. Él confiaba en que Dios proveería tanto para él como para su madre viuda, y Dios cumplió gloriosamente. Fueron 10.000 millas de milagro a través de Gran Bretaña. Escribió un libro popular sobre sus aventuras en la fe, tan popular que algunos grupos de jóvenes prohibieron el libro. Temían que sus jóvenes se fueran en sus propias bicicletas sin ser realmente llamados por Dios. D. Porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. Dios habló con ánimo y persuasión a Jeremías. Él protestó diciendo que no podía ir a causa de su juventud, pero Dios simplemente le dijo, irás tú. Y, más tarde, Jeremías recuerda su renuencia inicial. Mas yo no he ido en pos de ti para incitarte a su castigo, ni deseé día de calamidad, tú lo sabes. Lo que de mi boca ha salido, fue en tu presencia. Jeremías 17:16. 2. Aunque renuente, Jeremías no pudo contenerse, y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo, y no pude. Jeremías 29. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte. Jeremías tenía 2 razones para tener miedo. Primero, era joven. Segundo, su mensaje era difícil de escuchar. Pero la presencia de Dios con él fue mayor que esas 2 razones. Y su renuencia puede haberse basado en sentimientos de insuficiencia personal cuando se enfrentó con la tarea casi desesperaba de hacer que el apóstata Judá regresara a un estado de verdadero arrepentimiento. Para empeorar las cosas, en una etapa temprana de su ministerio se le prohibió casarse, 16:1-4, y las ominosas razones dadas dejaron más claro que nunca el hecho de que Judá estaba bajo el juicio divino. Harrison. 2. Rehuyó de su trabajo una y otra vez, sufrió intensamente, no solo por la persecución de sus enemigos, sino en su propia alma, en su comunión con Dios y con su nación, necesitó un sustento divino muy especial. Morgan. 3. Contigo estoy. No solo te enviaré como otros reyes hacen con sus embajadores, sino que iré contigo. Paul. F. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. En su visión, Jeremías vio que el Señor lo tocó de esta manera personal. Así como Dios tocó la boca de Isaías en su llamado al oficio de profeta, también tocó la boca de Jeremías, aunque de una manera diferente. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Como hombre joven, Jeremías era un candidato poco probable para tal ministerio. Sin embargo, Dios sabía que Jeremías tendría la personalidad y el carácter para cumplir con este llamado a medida que pasaran los años. Y la comisión de Jeremías marcó el patrón de su vocación, con sus 4 verbos de destrucción y sus 2 de renovación. Kidner. 2. Hizo comparativamente poco de esta predicación constructiva y mucho de la destructiva. Thompson. 3. Así como Isaías habla de la salvación del Señor, Ezequiel de la gloria del Señor y Daniel del reino del Señor, así Jeremías proclama incesantemente el juicio del Señor. Feinberg. H. Mira que te he puesto. Jeremías definitivamente fue llamado, pero no cumplió su llamado en su primer año ni en sus primeros 10 años. Su ministerio de 40 años tuvo varias fases diferentes, y en conjunto, cumplieron el llamado de Dios. Y el primer periodo del ministerio de Jeremías tuvo lugar bajo la protección del piadoso rey Josías, quien se aprovechó de la agitación en las superpotencias circundantes, como Asiria, Egipto y Babilonia, para reformar la nación y volverla al Señor. Durante este tiempo, Jeremías realizó una gira de predicación por las ciudades de Judá y las calles de Jerusalén. Jeremías 11:6. Sin embargo, durante este tiempo, el corazón de la gente no pareció cambiar. Predicó durante 23 años, pero nadie pareció escuchar. Jeremías 25:3. Incluso enfrentó muchas amenazas contra su vida. Jeremías 11:19 y 12:6. 2. Después de la muerte del rey Josías, las cosas empeoraron.
Jeremías leyó un rollo de sus profecías recopiladas al nuevo rey Joacim y el rey tomó el rollo, lo cortó en pedazos y lo arrojó al fuego. Jeremías 36, 22-23. En este periodo general, Jeremías fue encadenado y azotado, Jeremías 22, y sobrevivió a un roce cercano con la muerte, Jeremías 26, 10-11. 3. Su temporada más difícil fue bajo otro rey, Sedequías, quien fue colocado en el trono por los babilonios, pero no continuó obedeciéndolos. Jeremías trajo un mensaje de Dios que debió parecer una locura a su generación. El mensaje era que el juicio a través de los babilonios era inevitable, y que debían prepararse para ello y someterse a él. Escribió a los que ya estaban exiliados en Babilonia y les dijo que se prepararan para un exilio de 70 años y que tuvieran una actitud pacífica hacia Babilonia, Jeremías 29, 7, 10. Fue considerado un traidor y encarcelado, Jeremías 37, 11-16. 3, 11-12, la primera lección de Jeremías en su formación como profeta. La palabra de Jehová vino a mí, diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Ah, ¿qué ves tú, Jeremías? Jeremías recibiría un mensaje para hablar, pero antes de pudiera hablar necesitaba ver. Y, antes de que puedas causar una impresión en el corazón de otra persona, debes tener una impresión en tu propia alma. Debes poder decir, con respecto a la verdad, yo la veo, antes de poder decirla para que tus oyentes también la vean. Spurgeon. Ve, una vara de almendro. Jeremías vio bien. No solo entendió que era una vara, sino que fue lo suficientemente observador como para saber que era una vara de almendro. Y Anatot sigue siendo hasta el día de hoy un centro para el cultivo de almendras. Al visitante moderno de la zona, a principios de la primavera se le promete la vista memorable e inolvidable de los almendros en flor. Thompson. 2. Esta fue la primera lección del joven Jeremías sobre la observancia profética, y la lección fue simple. Podríamos haber pensado que, como preparación para su obra profética, habría visto misteriosas ruedas llenas de ojos, o serafines y querubines en llamas. O las maravillosas criaturas que aparecieron en los sueños de Ezequiel y la revelación a Juan. En lugar de esto, Jeremías simplemente ve la vara de un almendro, y, amados amigos, cuando miren en la Biblia, verán algunas cosas muy simples allí. Spurgeon. 3. El significado de la vara de almendro era importante de dos maneras. Primero, la almendra era bien conocida como el primer árbol en brotar en la primavera. Esto indicaba que Dios estaba listo para cumplir rápidamente su palabra, tal como el almendro parece estar listo para brotar. 4. Segundo, la palabra hebrea para almendro se aproxima y se deriva de la palabra hebrea para vigilante, y esta palabra se usa en la respuesta de Dios a Jeremías. Estos versículos contienen un juego de palabras que se pierde en inglés, pero es vital para la fuerza de la visión. El almendro es Saked y Dios está vigilando, Soked, sobre su palabra para cumplirla. Fain B. 4, 13-16, la segunda lección de Jeremías en su formación como profeta. Vino a mí la palabra de Jehová por segunda vez, diciendo, ¿qué ves tú? Y dije, veo una olla que hierve, y su faz está hacia el norte. Me dijo Jehová, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra. Porque he aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán, y pondrá cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén, y junto a todos sus muros en derredor, y contra todas las ciudades de Judá. Y a causa de toda su maldad, proferiré mis juicios contra los que me dejaron, e incensaron a dioses extraños, y la obra de sus manos adoraron. Veo una olla que hierve, y su faz está hacia el norte. La idea es de una olla que hierve que se volcará con la abertura hacia el sur. Esta es una vívida imagen de destrucción y juicio derramándose sobre Judá desde el norte. Del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra. Y, el viejo comentarista puritano, John Trapp, mostró cuán erróneo puede ser el enfoque alegórico de las Escrituras. Al describir la interpretación de un antiguo escritor llamado Gregorio, Gregorio moraliza el texto así: la mente del hombre es esta olla, el que desde el norte le prende fuego es el diablo, que lo inflama con malos deseos. Y luego coloca su trono en él.
B. Vendrán, y pondrá cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén. Jeremías vio proféticamente reyes extranjeros dominando una Jerusalén subordinada. Y así como las puertas de las ciudades eran los lugares ordinarios donde se administraba la justicia, así se representa aquí a los enemigos de Jerusalén conquistando toda la tierra, asumiendo las riendas del gobierno y sometiendo a todo el país a sus propias leyes, para que los judíos ya no posean ningún poder político. Deben ser totalmente subyugados por sus enemigos. Clarke. C. Contra los que me dejaron, e incensaron a dioses extraños, y la obra de sus manos adoraron. La razón principal del juicio venidero era la idolatría crónica de Judá. 5. 17 a 19. Dios le ordena a Jeremías que sea firme frente a la oposición que se avecina. Tú, pues, ciñe tus lomos, levántate, y háblales todo cuanto te mande, no temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro, y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes, y el pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Tú, pues, ciñe tus lomos, levántate. Jeremías vio y comprendió correctamente las dos visiones. Dios sentía que estaba listo para salir, con preparación adicional, y hablarles todo cuanto te mande. B. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Dios le dio a Jeremías la fuerza que necesitaba, pero tenía que caminar en ella. Si no lo hacía y temía delante de ellos, entonces Dios quebrantaría a Jeremías ante aquellos a quienes temía. C. Porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro. Ciertamente, Jeremías no se sentía como una ciudad fortificada ni como una columna de hierro. Pero la palabra de Dios era verdadera, y Jeremías necesitaba creerla y actuar de acuerdo con ella. De pelearán contra ti, esta promesa de Dios resultó ser cierta, pero también lo hizo el otro aspecto de la promesa. Los enemigos de Jeremías no prevalecieron contra él, y él sirvió a Dios con distinción a través de grandes pruebas durante 40 años. Y, para este joven de piel fina, su descripción de los términos de las almenas y metales pesados podría haberle parecido una exageración salvaje, pero de hecho resultó ser un eufemismo. Se resistiría a todos los que llegaran durante más de 40 años, superando a cualquier fortaleza sitiada. Kidner. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.